Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Carolina Consejo y Chapela y tengo el gusto el día de hoy de hablarles de un tema que considero importante. Es el papel del docente en la formación bioética del médico en diferentes escenarios. Quisiéramos abarcar 4 puntos aquí el día de hoy. El primero, que sería hablar de algunos conceptos generales para tener categorías de las cuales partir para después poder discutir. Y esta sería la categoría o el concepto de moral, el de ética, bioética y humanidades en salud. Después hablaremos algo sobre competencias y algunos otros términos, como el de disposiciones, para la formación médica en bioética. Vamos a hablar de algunos escenarios de aprendizaje, como es el aula física, los escenarios simulados y la atención clínica, el aula virtual y las redes sociales. ¿Cuáles serían entonces aquellas cosas en común que se tendrían que considerar en este proceso de enseñanza de la bioética? El papel del docente finalmente, que sería el objeto de la plática, en un escenario tal y como el del que actualmente vivimos, en contextos de contingencia como la pandemia de COVID-19. Algunas consideraciones entonces, antes de iniciar. Primero, el rol del docente, que juega un papel central en el grado de efectividad y eficiencia con el cual el alumno aprende. Reconocemos que es fundamental para que la educación médica responda de forma positiva y se adapte a los cambios que el contexto nos exige, tanto en la atención médica como en la educación. Debe dominar el campo del conocimiento en el cual ejerce la docencia, contar con habilidades docentes suficientes y una adecuada aproximación tanto a su propio quehacer como al entendimiento de sus roles como docente. Estos son algunos de los aspectos que resalta Herden en un documento llamado The 8 Roles of Medicine Teacher. Y siguiendo un poco a este autor, Herden, nos habla de 3 dimensiones. Primero, una dimensión que requiere de habilidades técnicas, es decir, el hacer lo correcto. Cuando nosotros queremos hablar de qué es eso de ser un buen docente, pues tendríamos que asumir que tiene que ver con ese actuar, ¿no? Habilidades técnicas que tienen que estar adecuadamente realizadas. Por otro lado, la aproximación a su práctica docente, es decir, que eso que haga, lo haga bien. Y finalmente, esta capa que sería la del profesionalismo, que lo que haga, que lo haga de forma adecuada, que se haga bien, pero que lo haga la persona correcta. Si vemos estas 3 dimensiones, regresándonos a la primera, podríamos hablar, por ejemplo, del rol del proveedor o del facilitador, esto que implica también la capacidad de desarrollar un currículum, de ser asesor. En la segunda capa podríamos hablar, por ejemplo, de implementar principios de la educación, es decir, es la parte científica, académica, en donde tenemos que conocer esos fundamentos y esa metodología y esa base filosófica, teórica de la educación. El poder desarrollar las actividades a partir de toma de decisiones informadas basadas en las evidencias, así como el poder adoptar actitudes apropiadas y la práctica ética, que en este caso sería aquellas actitudes que observa el alumno en este papel de role model, además de la posibilidad de trabajar en equipo. Y en una tercera fase sería el asumir los atributos de los círculos internos, estos de habilidades técnicas y la aproximación a su práctica docente, con conductas y comportamientos adecuados, el trabajar continuamente por el automejoramiento, esta posibilidad de autoperfeccionamiento de las propias competencias, es decir, esa capacidad metacognitiva que lleva a que el docente busque constantemente la mejora, el aprendizaje, la perfección. Y finalmente, es una dimensión totalmente de la persona en relación a la búsqueda del propio bienestar, porque este elemento también Harden Ronald nos lo pone en el centro. Y existe un modelo derivado de estas dimensiones que nos hablarían también de algunos elementos de roles. Entonces, en esta siguiente diapositiva ustedes ven una propuesta del autor con respecto a estos roles de facilitador, el role model, el proveedor de información, el que le ayuda a desarrollar recursos para la educación, el que planea, el asesor, y dentro de esto varios escenarios dentro de los cuales se puede desarrollar.
Tomando en cuenta un esquema un poco más simplificado, el autor nos habla entonces de los siguientes roles, son 8, que implicaría el rol profesional, el rol como coach o proveedor de información, aquel rol que habla de la mentoría o del facilitador, aquel que desarrolla e implementa el currículum, aquel que ayuda a hacer una ayuda de tutoría para el proceso diagnóstico, aquel que demuestra un rol profesional como tal, el liderazgo y finalmente el investigador. En estas 8 dimensiones podríamos hablar de capacidades de conocimiento, de autonomía y de responsabilidad que se acercan ahora ya a algunas categorías que tienen que ver con la ética. El comportamiento, desde luego, también va de la mano de la capacidad de dirigir las propias acciones con responsabilidad, asumiendo las consecuencias de los actos. La autoevaluación y la actualización, también como esta capacidad que nos brinda la autonomía y la autoconciencia para dirigir nuestras acciones hacia el perfeccionamiento. Y finalmente, como persona, como médico y como docente, este autor habla de algunas virtudes como la compasión, la apertura, la integridad, la empatía, la capacidad de respeto por las personas. Retomo yo este modelo porque nos ayuda a empezar a allanar el terreno hacia la discusión, para que nosotros como docentes, si tenemos estas dimensiones, probablemente podamos trabajar hacia la ayuda al alumno para desarrollar competencias de ética y de bioética. ¿Qué mitos tenemos nosotros comunes que enfrentar? Pues, por ejemplo, que se requieren muchas más horas de clase de bioética con tiempo de aula. Hemos tenido cambios curriculares que van desde reducir las horas a 8 semanas de clases hasta plantear que se deben de tener a lo largo de toda la carrera clases presenciales para hablar de bioética. Y sin embargo, bueno, pues no necesariamente el número de horas va a ir de la mano con la capacidad o la posibilidad de desarrollar estas competencias. La ética no se enseña en la escuela de medicina, eso es otro mito, se aprende en casa. Bueno, pues justamente esa capacidad que se tiene dentro del entorno escolar es para ir modificando, para ir construyendo, ir dirigiendo ciertas actitudes, ciertos conocimientos, ciertas competencias y por lo tanto, desde luego que el rol de la universidad, el rol de la escuela va a ser fundamental, pero no nada más en el ámbito institucional de educación, sino también en esos entornos sociales o microespacios sociales como es el escenario clínico en el hospital, dentro de la organización hospitalaria, donde se pueden adquirir habilidades y competencias y disposiciones, que vamos a ver qué es eso más adelante, para poder dirigirse de forma ética. Ser un buen docente, este es otro mito, es suficiente para enseñar bioética. No necesariamente siendo un buen docente vamos a poder ayudar a ese alumno a que desarrolle estas competencias. Existen varios retos que probablemente compartamos, como por ejemplo, que se tiene el mismo tiempo para desarrollar investigación práctica clínica y tenemos que tener una administración de ese tiempo para poder brindar tanto la atención médica como nuestra función académica y docente. También estamos haciendo este proceso formativo en un contexto de cultura y clima organizacional que en muchas ocasiones es complejo, si no decir adverso, para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Tenemos también algunos cambios a lo mejor que tienen que ver con la educación médica, aquello que se está exigiendo en general, ese uso, por ejemplo, de las tecnologías que tenemos nosotros ya como una obligación, como una herramienta más, que el propio alumno a veces nos lo exige, y por lo tanto tenemos que ir a la par del desarrollo de nuevas estrategias, nuevas propuestas, para poder irnos adaptándonos a ese entorno que va cambiando. Hablando entonces ahora ya de nuestras categorías, porque hemos rozado un poquito la idea de la ética, vamos a hacer una diferencia importante entre las definiciones de moral, ética y después entender qué es eso de la bioética y cómo es que se inscribe dentro del campo de las humanidades en salud. Si hablamos nosotros de humanidades en salud, podríamos referirnos a distintas corrientes en distintos momentos en la historia. Podríamos irnos a la antigüedad clásica, vamos a hablar del mundo helénico, el mundo griego, en donde se hablaba del ser humano que es libre y dueño de sí mismo, que la ética es entonces una competencia, una capacidad racional humana que va a permitir al ser humano darse cuenta de que está situado en un mundo moral y que tiene la capacidad de tomar distancia de ese mundo moral
para poder dirigir las propias acciones. Es decir, se sabe parte de ese mundo moral, sin embargo, va a tener esa capacidad de poder discernir entre aquello que se dice que es bueno, bello, justo y verdadero por el colectivo y aquello que a través de una reflexión crítica, autónoma, pueda asumir como aquello bello, justo, bueno y verdadero. Eso le implica entonces esa capacidad de autarquía o de autogobierno, esa capacidad de libertad. Sería un poco la concepción de esa antigüedad clásica. Tenemos después a lo largo de la historia distintas propuestas, algunas que retoman ideas de esta antigüedad clásica, como sucede en el Renacimiento. Si nos vamos al Renacimiento italiano o nos vamos a ese Renacimiento europeo, lo que vamos a ver son propuestas como las que hace Pico de la Mirandola, en donde habla de esta capacidad de la libertad humana que puede llegar a alzarse hasta un nivel similar a lo divino, o puede quedarse en un nivel de animalidad. Un poco esta idea la tenían también los griegos, en donde defendían que la razón nos ayuda a irnos superando más allá de lo biológico, de lo determinado, entendiendo que parte de este determinismo tenía que ver, por ejemplo, con las pulsiones y con las pasiones. Entonces, si la mente, si la capacidad racional domina estas pasiones, probablemente esa persona pueda alcanzar un nivel mucho mayor de libertad. En el Renacimiento hispánico tenemos otras características, predomina más la fe cristiana o la ley natural, en donde existe una idea de lo divino, de lo superior, que va a regir las acciones y por lo tanto va a ser el referente para el buen actuar. En la Edad Media tenemos nosotros una necesidad de exigir verdades universales. Esas verdades universales tenemos el referente también de este referente superior, en parte con un perfil teológico. Durante una época que arbitrariamente pudiéramos ya clasificar como la modernidad, entra a ver ahora la necesidad de poder conocer la verdad a través de la ciencia. Es decir, ahora ya el ser humano puede tomar distancia del mundo, dominar los elementos de la ciencia y de la experimentación para poder acercarse cada vez más a la verdad y en ciertos momentos incluso la propuesta de que se puede llegar a conocer esa verdad. Con esto entonces tenemos una serie de antecedentes que nos llevan a pensar ahora en México. ¿Qué sucede en México con el desarrollo de los diferentes humanismos? Bueno, pues tenemos nosotros un mundo que habría que trabajar y explorar en torno a posibles manifestaciones éticas que se dieran en el México precolombino, pero avanzando ahorita a pasos agigantados ya una vez que tenemos el movimiento de independencia, va a haber una búsqueda por aquello que implica ser mexicano. Entonces tendríamos un nacionalismo criollo de aquellos que se están identificando ya con el ser mexicano y que va a plantear una idea de la persona también. En la revolución, dando brincos acelerados, va a haber un cambio también de paradigmas de qué es eso de ser persona, persona ciudadana, persona mexicana, y tendríamos muchos autores que pertenecían, por ejemplo, a la generación de 1910 del Ateneo de la Juventud, que van a explorar muchas propuestas. Entre ellos, pues tenemos a José Vasconcelos, Antonio Caso, Alfonso Reyes posteriormente, y se van a sentar las bases de un humanismo laico que va más adelante a verse promovido de forma muy importante a través de las universidades públicas y entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México. En Iberoamérica también existe un desarrollo importante de esta idea de la persona en un contexto diferente probablemente al mundo de habla anglosajona. Tenemos nosotros mucha influencia también de algunos grupos intelectuales que llegan a hablar también de humanismo, por ejemplo, aquellos derivados del exilio español. Tendríamos entonces una nueva etapa, probablemente en las últimas décadas del siglo XX, en la cual van a proliferar propuestas de humanismo, por ejemplo, aquellos promovidos por don Pablo González Casanova, Juliana González, nuestros grandes médicos también humanistas, desde, por ejemplo, dentro de la misma universidad, el Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina,
y nace la propuesta probablemente ya como tal del humanismo médico mexicano, donde tenemos a muchos pensadores que van a ser médicos y filósofos y que van a empezar a hablar no necesariamente inicialmente de bioética, pero sí de la necesidad de retomar de la historia, de la antropología, de la filosofía de la medicina de elementos para interpretar las propias acciones de la profesión y poder tener este antecedente referente. Más adelante se va a empezar a desarrollar ya después de los años 70, de hecho en México un poco tardíamente en los 80, el concepto como tal de bioética. Por lo tanto, las humanidades en salud van a albergar no solamente a la bioética, sino también a la educación médica, a la filosofía de la medicina, la antropología, la sociología de la medicina, que van a permitir enriquecer este entendimiento en torno no solo al rol profesional, sino a los procesos de salud, enfermedad y muerte. Por lo tanto, podemos aterrizar que se puede definir ética como aquella disciplina derivada de la filosofía que se va a ocupar de estudiar el fenómeno de la moral. Y pensando en la moral como ese conjunto de valores que puede compartir un grupo, que son diversos, que van a depender del contexto histórico, el contexto cultural y por lo tanto son contingentes y que van a generar tensiones cuando se encuentran valores diferentes. Entonces, la moral es el objeto de estudio de la ética. En el caso de la ética como capacidad racional humana, tal y como lo planteaban los griegos antiguos, sería una capacidad que tienen las personas para poder hacer uso de la racionalidad, poder tomar distancia de ese determinismo que pudiera dar la sociedad en torno a lo bueno, lo bello, lo justo y lo verdadero, o un grupo de personas en ese mundo de lo moral externo y colectivo, para de forma autónoma decidir y tener responsabilidad de las consecuencias de esas decisiones en torno a lo bueno, a lo bello, a lo justo, a lo verdadero y otros tantos valores. Teniendo en cuenta esto, entonces, definimos a la ética como una capacidad racional, pensando que todas las personas somos agentes racionales, que vamos a ser capaces de dirigir nuestros actos mediante el ejercicio de nuestra voluntad y por lo tanto implica responsabilidad. Aquellas acciones u omisiones van a llevar a consecuencias y si yo las hago con mayor libertad o mayor autonomía, voy a tener mucha mayor responsabilidad. Los agentes racionales, es decir, las personas, también seremos agentes morales. Entonces, por un lado tenemos esta capacidad de libertad racional, pero vamos a estar influidos por esa impronta social de los valores en los cuales nosotros nos hemos formado. Por lo tanto, hay autores como Lisbeth Sagols, una filósofa mexicana, que nos dice, no podemos hablar de la moral en mayúscula. Hablaríamos de las morales, dado que son el reflejo de esta diversidad de valores que muchas veces entran en conflicto. La dimensión ética de la responsabilidad, entonces, como individuo, implicará la noción siempre de la existencia de otro, de ese otro que probablemente tenga una estructura de valores diferente, pero que va a poder verse afectado por mis acciones y omisiones. Entonces, el simple hecho de que yo exista implica que existo con otros, y esta es una dimensión también racional, ética de las personas. Paul Ricoeur, un filósofo francés, nos habla de que desde el simple hecho de que nacemos personas, vamos a nacer en un contexto de otredad, es decir, esa necesidad de reconocer que todas las personas tienen un yo, tienen un sí o un self. Esas otras personas van a depositar su confianza en nuestro self, es decir, en nuestra persona, con la idea de que, por ejemplo, cumplamos una promesa o esperan que nos comportemos o actuemos de A o B manera. Pero también saben que es posible que no la cumplamos o que podamos, como ellos, tener esa falibilidad. Entonces, esta serie de entendimientos de que podemos actuar con libertad y que puedan existir consecuencias de los actos, nos implica siempre pensar el ser con otros. Por lo tanto, asumimos que todas las personas tienen esa capacidad de ejercicio ético de la vida, que esa ética va a llevar a la libertad, a la posibilidad de ejercer autónomamente la racionalidad, pero que va a estar dirigida siempre a la existencia del otro y que por lo tanto nos va a permitir dirigir esas acciones con responsabilidad. Si hacemos un resumen, como lo podemos ver en este esquema, tendríamos nosotros que la ética como disciplina va a estudiar a la moral,
pero también podría estudiar al derecho. Si pensamos un poco de dónde vienen las leyes y cómo es que se modifican o que se establecen, se ratifican, podríamos pensar en el ejemplo de un país democrático, en donde eliges a tus representantes que probablemente presenten modificaciones o hagan propuestas de definiciones de leyes que van a reflejar los valores de esa mayoría que los eligió. ¿Valores qué? Valores probablemente morales. Sin embargo, tenemos ejemplos como en México, en donde podemos tener que en un estado de la República el aborto se considera como un delito y en otro estado como un derecho. Si vemos qué sucede allí bajo un mismo techo constitucional y nos preguntamos por qué sucede esto, probablemente en cierto estado existe una mayoría, un consenso moral en donde se considera que es inadecuada la acción y en otro probablemente se considera adecuado. Y por lo tanto, una vez que se tiene esta posibilidad de sustentar en ese apoyo o consenso moral de la mayoría a la ley, se puede pasar o aprobar el que se realice, ¿no? Entonces, la ética va a tener obligadamente que estar constantemente analizando también a la ley. Eso no implica que invite a hacer algo ilegal, sino que tiene que analizar estos fundamentos. Por otro lado, la ética va a analizar qué sucede con estas tensiones que se van a dar entre grupos cuando existen valores diferentes y se tienen que tomar decisiones, por ejemplo, en el ámbito del hospital. Tiene también competencia en el análisis del deber ser de una profesión. Si ahora nos vamos con la palabra deontología. Deontología tendría que ver con esta serie de principios que defienden los profesionales de la salud para decir que actuamos bien, ¿no? Entonces, son principios probablemente morales. Por ahí hay varios libros muy interesantes de análisis transculturales de cuáles son las ideas del buen médico a lo largo de la historia y en distintas culturas. Hay un libro que se llama Cross-Cultural Perspectives of Medical Bioethics, creo que lo escribe Robert Beach, si no me equivoco, pero una de las cosas que plantea es como en ciertos lugares en el mundo existen códigos deontológicos o a lo largo de la historia que se contraponen con otros códigos deontológicos del profesional de la salud. Si yo, mujer, quiero ejercer la profesión, probablemente en algunos países se vería moralmente inaceptable que una mujer ejerciera la profesión, cuando en otros países a lo mejor parte de ese reconocimiento de las mujeres como personas y como sujetas de derecho, probablemente promoviera el que yo estudiara y ejerciera la profesión. Y por lo tanto los códigos del deber ser, de cómo se debe de presentar, actuar y quién debe de ser el médico, serían totalmente diferentes en uno y otro ejemplo. Finalmente, bueno, el concepto de bioética. La bioética va a surgir, vamos a pensar durante el siglo XX, a pesar de que la ética médica pudiera haber acompañado a la profesión desde su nacimiento. Esa reflexión filosófica sobre la profesión ha estado desde el inicio mismo de la profesión. Sin embargo, como tal, la bioética, como la reconocemos el día de hoy, nace de una experiencia que se tiene como sociedad en el siglo XX, posterior a las dos guerras mundiales, a partir de que se hacen experimentos en poblaciones vulnerables, tales como los presos en la Segunda Guerra Mundial, bajo un régimen totalitario del fascismo, en donde se avanza la investigación sin consentimiento informado, bajo lesión de cautivos de guerra y sin contemplar la vulnerabilidad, la dignidad y la autonomía de las personas. A raíz de eso, como ustedes saben, se genera un juicio, es el juicio famoso de Nuremberg, cuando se hace un análisis de las acciones de investigadores y médicos alemanes durante la Alemania nazi, una vez que se termina la guerra. A partir de ahí se señalan en un código, que es el Código de Nuremberg, esto a finales de los años 40, la serie de elementos que se requieren tener para garantizar la autonomía y la dignidad de las personas en todo proceso de investigación, y también posteriormente de ahí se tomarán elementos para tener estos referentes para todo proceso de atención médica. A partir de esa experiencia que se tiene en Europa durante el siglo XX, empiezan a haber una serie de elementos y documentos, tales como los que genera la Asociación Médica Mundial, cuando establece aquellas declaraciones, la de Helsinki y entre otras actualizaciones que se tienen, sobre qué se debe de considerar como referente obligado a nivel internacional en todo momento para salvaguardar esa dignidad de las personas, la vulnerabilidad
Y bueno, para ello pues tenemos muchas generaciones de documentos derivadas de esa primera declaración de Helsinki. Nos regresamos ahora al continente americano. Vamos a pensar que como tal tenemos en 1946 la emisión de este documento en Nuremberg y sin embargo vamos a ver lo que sucede en Estados Unidos. Tenemos la evidencia de estudios como el estudio Tuskegee que se van a llevar a cabo antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, ya existiendo varias generaciones de declaraciones de derechos humanos, ya teniendo este referente traumático europeo, y sin embargo en este estudio pues se violentaban los derechos fundamentales de personas que son afrodescendientes en contextos de pobreza en el sur de Estados Unidos, a los cuales se les deja libre evolución la sífilis para estudiar su historia natural de la enfermedad, y más adelante, bueno, ya descubriendo que la penicilina pudiera curar la sífilis, no se les ofrece. Se da a conocer esto a medios de comunicación a inicios de los años 70, hasta 1972, que se hace un escándalo mediático, y por lo tanto el gobierno en Estados Unidos se ve obligado a llamar a académicos, a distintos participantes de la sociedad a discutir qué elementos se tienen que contemplar para poder hacer investigación biomédica y atención médica respetando los fundamentos de la dignidad humana. Y para eso entonces se realiza un trabajo entre expertos que culmina en un documento que es el informe Belmont, que después va a reflejar una de las corrientes más conocidas de la bioética, que es el principalismo. En este documento se asume, como lo hacía Kant, que pueden existir principios universales bajo los cuales se pueden hacer el análisis de los conflictos éticos o los conflictos bioéticos, y por lo tanto se establecen como los principios a respetar la no maleficencia, la autonomía, la beneficencia y la justicia. Si nos regresamos ahora al continente europeo, vamos a ver que hay una serie de críticas que se le va a hacer a esta corriente del principalismo, y sin alejarse mucho de esta idea kantiana de que se pueden establecer principios universales, plantean a partir de un documento que es un consenso europeo que se hace cuando nace la Comunidad Europea, que se llama Informe Inbiomed II. Este se publica en el 2000, después adopta la forma de un libro que se llama Basic Ethical Principles in European Bioethics and Biolaw. Ahí van a tener muy cercanamente la idea de los principios jurídicos con principios bioéticos. Es una bioética que es vinculante, que va a generarse por consenso entre los países miembros de la Comunidad Europea para que puedan dirigir políticas y tengan estos referentes en común. Y ahí se plantea que la autonomía no va a ser suficiente para responder a los problemas que ellos han vivido y más allá de lo compartido en la Segunda Guerra Mundial. Y se habla de la necesidad de hablar de dignidad, de vulnerabilidad, de integridad, que implica hablar de las distintas dimensiones de la persona que pueden ser vulneradas y que por lo tanto la dignidad debe de tener que ver con esa capacidad de mantener esa integridad, y también compartiendo obviamente la idea de justicia, autonomía y respeto por las personas. Estas dos grandes corrientes, también nos hablarían de corrientes principalistas, van a ser cuestionadas por otras que dicen no necesariamente el principio universal va a resolver los problemas particulares. ¿Qué pasa cuando dos principios, como por ejemplo la idea del beneficio, vaya a ver en tensión con la idea de la autonomía de las personas? Entonces empiezan a haber propuestas que hablan del contexto específico, de las circunstancias diversas, y que estos principios universales probablemente sirvan de referentes, pero no son una receta de cocina y se requiere de entender cada caso en su contexto particular. Todas estas corrientes nosotros las podemos ver ilustradas y ver cómo han evolucionado en un documento que es muy importante, que es la enciclopedia de Warren T. Reich, que es la enciclopedia de bioética, cuya primera edición sale en 1978. Y vamos a ver cambios importantes incluso en la definición de la bioética con respecto a las distintas publicaciones posteriores, que van a reflejar las distintas ideas y corrientes que están evolucionando a partir de distintos retos que se observan para la bioética en el mundo. Entonces, la primera definición
habla del estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y la atención de la salud, en tanto que dicha conducta se examina a la luz de los principios y valores morales. Esto es 1978. Me voy a regresar un poquito a la diapositiva anterior para que vean este otro libro. Van Rensselaer-Potter escribe el libro Bioethics, A Bridge to the Future, esto en 1979, que va a salir después de la primera edición de la Enciclopedia de Bioética, en donde va a plasmar su idea pensando en una propuesta pues holística, en donde va a meter no solamente a la ética médica, sino la idea de que la bioética tiene que ser un compromiso de todos aquellos que estamos metidos en las ciencias de la vida, es decir, la biología, la ecología, la medicina, con un compromiso hacia la naturaleza en general y hacia las generaciones futuras. Pasando un poco otra vez a la siguiente diapositiva, vemos la definición de 1995 de esta enciclopedia de bioética. Dice, es un término compuesto derivado de las palabras griegas bios, refiriéndose a la vida, y ética o etic, refiriéndose a la ética, y puede ser definido como el estudio sistemático de las dimensiones morales, incluyendo visiones, decisiones, conductas y de legitimidad racional. Fíjense cómo de la primera definición, en donde se habla de la conducta humana analizada desde los principios y valores morales, pasan a entender a la ética como aquella que estudia a esos principios y valores morales, que pueden ser diversos y que pueden entrar en tensión. Entonces, esta última definición es la que también va a adoptar más adelante la Comisión Nacional de Bioética, entendiendo la herencia de Van Rensselaer-Potter con una idea holística de la bioética, pero también entendiendo esta necesidad del uso de metodologías, de fundamentos teóricos que nos permitan analizar a la moral o las morales y los valores. Y por lo tanto, la definición de bioética de la Comisión Nacional de Bioética es la rama de la ética aplicada que reflexiona, delibera y hace planteamientos normativos y de políticas públicas para regular y resolver conflictos en la vida social, especialmente en las ciencias de la vida, así como en la práctica y en la investigación médica que afecten la vida en el planeta, tanto en la actualidad como en futuras generaciones. Si vemos entonces esto, tendríamos los elementos o nuestras categorías de las cuales partimos para decir, bueno, y entonces, ¿qué estamos esperando nosotros de que desarrollen los alumnos en carreras de medicina y en especializaciones? Y pensar un poco en qué estamos nosotros fundamentando esto. Vamos a hablar de competencias, de disposiciones para la formación médica en bioética y de cómo es que pues, se han ido desarrollando estos conceptos en donde tendríamos a las disposiciones, en el último de los momentos que vamos a platicar, como esa posibilidad de que el alumno de forma consciente tenga una serie de elementos para poder querer ejercer ciertas acciones, entre ellas la capacidad crítica y esta capacidad metacognitiva que van a estar en el centro o en el fundamento de esas competencias éticas que se quieren desarrollar. Bueno, rápidamente, currículum, ustedes ya conocen los cambios que se dieron importantes durante el siglo XX con relación a la educación médica que pasa a inicios del siglo XX a un currículum que estaba fundamentado en la permanencia del alumno en un programa durante un tiempo fijo. Tenemos la introducción por parte de Flexner en 1910 de varios cambios que fueron muy importantes para la estructura y proceso de la formación, ahora desde una aproximación científica que sentaría muchos años después las bases para el desarrollo posterior de la educación basada en la evidencia. Nos vamos hasta 1978, en donde la OMS reconoce que la formación o el resultado que debe buscar cualquier programa basado en competencias, que fue uno de los elementos que empezaron a surgir en estos años, es que un profesional de la salud que pueda practicar la medicina a un nivel definido de capacidad de acuerdo a las condiciones locales para resolver necesidades locales. Entonces, la perspectiva que ya en los años 70 genera la Organización Mundial de la Salud es el desarrollo de la educación basada en competencias, pero que estuvieran forjadas para resolver problemas específicos y a través de perfiles específicos que pudieran resolver esas necesidades locales.
En los años 80 en los Estados Unidos se hizo un intento de implementar a nivel nacional este modelo de competencias, inicialmente fallido, especialmente porque había un problema importante de la forma en la cual se evaluaban. Y bueno, tenemos la experiencia tan importante de Canadá con el desarrollo de las propuestas de competencias, esto para un perfil de posgrado, en donde se hablaba de la definición de competencia como una habilidad observable en un profesional de la salud que se desarrolla a través de diferentes estadios, desde novato hasta experto. La educación basada en competencias entonces era una aproximación a un diseño de la formación médica enfocada en los resultados observables en la forma de habilidades de los graduados. En el Reino Unido tienen una variación en relación a la aproximación, porque se hablaba de la necesidad de desarrollar capacidades profesionales genéricas y hace una definición en relación a la combinación de las habilidades adquiridas por el entrenamiento, la experiencia y los conocimientos que una persona tiene y su habilidad de aplicarlas a fin de realizar una acción de forma segura. Las capacidades, entonces, serían el centro de este modelo y que tendría un favorecimiento al uso del término de capacidades si se enfoca en los resultados. Esto se puede encontrar en el documento de Tomorrow's Doctors. Por otro lado, la ACME observaba demandas de la sociedad para mejorar la calidad de atención que llevaron a incluir ciertos elementos en sus modelos que pudieran también hablar de la seguridad. Se generan competencias como habilidades observables relacionadas con actividades específicas que integran, como dijimos, conocimientos, valores y actitudes, que pueden ser medibles, que pueden ser ensamblables y dicen cuál bloques de construcción al fin de facilitar el desarrollo progresivo de ese alumno. Se enfocan en las capacidades requeridas para brindar atención a una población y dependen de un proceso de transición determinado por diversas variables que llevan al alumno a transitar en el tiempo por distintas etapas en este proceso que le permiten llegar a la práctica profesional. Un elemento importante es que se basan en la autonomía y la responsabilidad de la persona que es objeto y sujeto de su propio proceso formativo, que habla de transición entre los conocimientos, distintos niveles y habilidades y actitudes. Tomando en cuenta, entonces, el contexto de las residencias médicas, en este modelo desarrollado entre 2000 y 2010, se habla dirigidamente de la necesidad de un aprendizaje y mejora continua basada en la práctica, elementos tales como la comunicación, el profesionalismo y la práctica basada en sistemas. Pero dentro de este escenario, ¿qué sucede con las competencias específicas en humanidades y bioéticas? Si bien se han tocado distintos elementos que probablemente compartan estos distintos modelos que al final van enfocados hasta ciertas capacidades de responsabilidad, de agencia, incluso podríamos llamarla de esa agencia moral en torno al propio proceso formativo, a la capacidad del ejercicio profesional y a la responsabilidad profesional, no se tenían delimitadas. Podemos ver algunos elementos que empiezan a emerger en algunos consensos y declaraciones. Por ejemplo, en la Cumbre Mundial de Educación Médica en 1993, se habla de la necesidad de integrar competencias sociales y éticas. La ACME en 1998 nos habla de la necesidad de desarrollar competencias de profesionalismo, hablando también de virtudes y de valores, la idea de la conciencia sobre el uso de recursos, costos, beneficios. En la NUYES en 1999 se integra el concepto de valores para la formación de profesionales con conciencia social, aprendizaje autodirigido y colaborativo. La ANFEM en el 2003 habla de la necesidad de un dominio ético del profesionalismo. El proyecto Alpha Tuning América Latina 2004 habla de la capacidad de identificar los factores sociales determinantes del proceso salud-enfermedad, la capacidad para aplicar los principios éticos y legales, el pensamiento crítico, conocer, comprender, saber, actuar, saber ser. En el caso de Europa, en el proceso de Bolonia 2005, se integran en los distintos currículums la necesidad de desarrollar competencias relacionadas con los valores. Voy a avanzar un poco entonces. En el contexto mexicano,
retomamos algunos elementos propuestos por la UNESCO sobre el pensamiento crítico, la calidad del perfeccionamiento continuo, un modelo educativo para el siglo XXI que propone la SEP, en donde habla de la necesidad de sentido de liderazgo, de corresponsabilidad, de una dimensión de respeto a la humanidad, a la diversidad, a la libertad, justicia, y va metiendo otros elementos de valores que se deberían de promover a todos los niveles de formación. Y me regreso a nuestra máxima casa de estudios a la cual pertenezco, al Plan de Estudios 2010, que va a hacer modificaciones importantes con respecto al tiempo dedicado a las materias presenciales en aula, del desarrollo de temas de ética y de otras humanidades en salud, como la antropología, la historia, para poder hablar de un proceso de formación de competencias a lo largo de toda la carrera, que va a implicar distintos niveles en su desarrollo y escenarios de su implementación. En esto me detengo porque uno de los elementos fundamentales para que esto fuera posible es que ese docente que está en los escenarios tanto básicos como clínicos pudiera darle continuidad e implementar esta continuidad en el desarrollo de competencias en humanidades, en salud. Tenemos también nuevos modelos que se empiezan a introducir dentro de la lógica de las competencias, como son los MEDAPROC, las actividades profesionales confiables, que también se relacionan con dominios y competencias y que tienen un profundo interés para nuestro tema, dado que hablan de la posibilidad de que el alumno pueda ejercer ciertas acciones, tener responsabilidades con la seguridad tanto para el alumno como para el paciente. Por lo tanto, en el eje de todas estas propuestas hemos encontrado a la responsabilidad como un elemento fundamental en el desarrollo de las distintas propuestas. Ya hablamos de las actividades confiables que tienen que ver con este grado de desarrollo, pero relacionado con esta posibilidad de autonomía, de ejercicio responsable de esa autonomía, de la capacidad de dirigir las acciones y de hacernos responsables de los resultados de esas acciones. Ahora bien, hablábamos entonces a un inicio de los distintos escenarios del aprendizaje. Si pensamos en la ética como filosofía aplicada, estaríamos entendiendo que necesitamos a la teoría, pero sin la práctica la teoría se queda coja, se queda escasa. La ética es práctica por naturaleza y por lo tanto, ya sea en el aula, ya sea aula presencial, ya sea en un aula virtual, ya sea frente al paciente o en otros escenarios de simulación, se requiere tener esta integración de la teoría para poder hacer este ejercicio práctico de la reflexión ética sobre el propio quehacer y el quehacer de los compañeros. Por lo tanto, la teoría se va a aprender con la práctica, pero también de forma muy importante se genera conocimiento y se plantea teoría a partir de esa misma práctica. Y aquí me voy un paso más allá. Tanto el docente como el alumno con un perfil de investigador que va a estar haciendo una inquisición constante de su entorno y por esencia cuestionando lo dado por hecho y por lo tanto generando conocimiento. Tenemos nosotros distintos modelos que permiten llevar a cabo un análisis bioético en cualquier escenario. Yo retomo un poco las propuestas del doctor Lifshitz, en el cual dice es que el análisis ético no puede desprenderse nunca del análisis clínico, es parte integral, no se puede ver aparte. Se hace diario, se hace con el paciente, se hace una vez que tenemos esta posibilidad de retroalimentarnos con el docente. Tiene que ver cómo oriento mi mirada en ese observar diario, en ese aprender diario, en donde integro estas dimensiones de las dimensiones éticas de ese proceso que observo, aprendo e intervengo. Implica entonces la labor docente el poder ayudar a que el alumno guíe la mirada, que pueda sistematizar sus observaciones, que pueda ser acompañado en sus acciones inicialmente y fundamentalmente la retroalimentación. Se requiere de conocer la teoría para tener herramientas teóricas. En este caso, pongamos por ejemplo nuestro principalismo norteamericano, la autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, integrado con el europeo, la dignidad, la vulnerabilidad y la integridad como principios referentes a la luz de los cuales yo puedo analizar mi propio actuar como alumno,
puedo analizar lo que sucede en mi entorno complejo hospitalario, el actuar de los compañeros, y tener a través de esta participación del docente que ayuda a guiar la mirada, sistematizar la observación, acompañar la acción y apoyar con la retroalimentación, poder avanzar en la construcción de estas competencias. Se requiere de la capacidad de identificar los contextos clínicos, sociales, culturales, en donde nos estamos desempeñando en la acción, incluso los aspectos jurídicos. Analizar las distintas posibilidades de acción o de las opciones que se habrían tenido para un mejor actuar. Identificar si existen conflictos o dilemas valorativos para el paciente desde su contexto de diversidad, para mí como médico, para el contexto en el que yo me desenvuelvo, y después hacer uso de estas herramientas elegidas de la metodología a partir de las teorías elegidas para hacer el análisis final de las implicaciones bioéticas para la orientación en la toma de decisiones. Por lo tanto, entonces el docente tiene que tener esta capacidad de poder actuar en distintos escenarios formativos, desde el aula física, los escenarios simulados, el escenario de la clínica, el aula virtual, incluso en el uso de redes sociales como elementos o herramientas también para la construcción de conocimiento. Y pues como lo estamos haciendo ahora con un poco de debilidad en mis competencias tecnológicas, pero a través de la videoconferencia con ustedes, que idealmente tendría que tener una posibilidad de cuestionamiento, de análisis, de integración del conocimiento con ustedes, pero dada el tiempo que tenemos y la cantidad que somos, pues se va a tener que ver disminuida esta posibilidad. Pero finalmente se trata de llevar a un proceso de análisis, de implementación de ese instrumento teórico en la práctica, aunque estemos en aula virtual, y finalmente poder llevar a cabo esa construcción de conocimiento a partir de esos resultados. En el caso del escenario del hospital, tenemos que asumir que es un escenario complejo, que implica también mucho a la organización hospitalaria como el elemento que tiene una cultura y que tiene una forma de comportamiento. Hemos hablado incansablemente del tema del currículum oculto en estos escenarios y, bueno, pues hablamos de que el comportamiento que va a llevar a cabo a que se genere ese currículum oculto va a tener que ver con las creencias de los grupos que interactúan al interior de esa organización, las relaciones de poder que se establecen dentro de la organización, los valores que se van a crear dentro de ese espacio cultural específico que es la organización hospitalaria. Por lo tanto, si nosotros estamos pensando como docentes, ayudar a que camine el alumno en la construcción de estas competencias bioéticas, se requiere entender que cuando el alumno ingresa a este espacio hospitalario, probablemente venga de otro espacio en el cual existan ciertos valores, ciertas ideas en torno a la validación de esos valores y que van a entrar a un espacio diferente. ¿Cuántas veces hemos hablado de lo que sucede con los alumnos que vienen de los ciclos clínicos y van a pasar más tiempo ahora en el internado compartiendo con estos grupos con formas, hábitos diferentes? ¿Y qué pasa cuando el R1 cambia del hospital general en el que ya construyó comunidad, ya se siente identificado con ciertos valores, pasa ahora al segundo año en las especialidades y entra a un clima diferente, a pesar de que es la misma especialidad y probablemente la misma institución? Por lo tanto, tenemos que asumir que nuestros alumnos llegan de un campo cultural o social de origen específico y que van a ingresar uno diferente, en el cual probablemente tengan alguna tensión y pueden pasar muchas cosas. Si hay una adaptación, ¿sí se escucha? Por ahí hay un micrófono abierto, si nos lo apagan. Cuando hablamos de un proceso pasivo, en el cual yo, alumno, entro a esa comunidad, a ese grupo, con un comportamiento organizacional específico, Emerich lo denomina enculturación. Por otro lado, si lo que yo hago es una intervención activa en la cual yo me doy cuenta de cuáles son las disposiciones de ese entorno cultural y de comportamiento y las acepto, pero las acepto conscientemente, eso es algo totalmente diferente. Yo estoy adquiriendo conscientemente una serie de acciones que voluntariamente acepto. O probablemente me doy cuenta de que no estoy de acuerdo
e incluso puedo tener acciones de transformación al interior de esa organización, ya sea para la mejora o ya sea para redirigir o contribuir al cambio de ese comportamiento organizacional. Retomando, no me detengo mucho en Bourdieu, pero bueno, esto lo explica a partir de la existencia de campos sociales dentro de la sociedad que nos van a permitir construir un hábitus específico que implica esa impresión en mi forma de actuar, de la forma de ser, que va a tener que ver con lo aprendido a lo largo de mi experiencia en relación con ese grupo social, que va a ser necesario para poder tener pertenencia y que me va a llevar a la construcción de un tipo de conocimiento doxático que probablemente determine ese hábitus. En el momento en el cual yo hago este ejercicio de pensar cómo es que yo estoy determinada por los valores, por el contexto moral específico para tomar ciertas decisiones o hacer juicios, en ese momento que me doy cuenta, pasa de ser conocimiento doxático a un conocimiento heterodoxático que podríamos poner al mismo nivel del paso de un mero juicio moral a la capacidad ética, racional, de poder analizar lo que sucede en mi entorno moral y poder dirigir más libremente mi acción. Siguiendo entonces en el entorno hospitalario, vamos a ver que este proceso de aprendizaje lo vamos a tener en una circunstancia de relaciones de poder. Estos tres autores nos van a ayudar a entender un poco cómo es que en algunas ocasiones ese proceso pasivo de adaptación se va a relacionar con la necesidad de ser aceptado en un espacio hermenéutico. Cuando hablamos de una comunidad hermenéutica, que es el término que proponen Sanford y Miranda Fricker, hablamos de una comunidad que comparte mecanismos de validación del conocimiento. Ahora ya no hablaré de valores morales, sino de conocimiento. Hay conocimiento específico que puede ser que lo tenga yo sobre mi persona, sobre lo que tendría yo que hacer como médico, conocimiento sobre el proceso técnico o fisiopatología específica, pero si yo no lo logro plasmar de la forma correcta para que esa comunidad hermenéutica me acepte, probablemente yo sea rechazado. Vamos a poner un ejemplo con el interno que sí leyó el libro, que sí leyó el último artículo y llega con el decano adscrito a explicarle cómo su punto de vista probablemente pueda ser cuestionado en torno al diagnóstico del paciente o lo que le sucedió en la noche. Ese interno que compartió con el paciente la noche, que vio lo que sucedió, que construyó una interpretación de lo que observó y lo convirtió en conocimiento y lo plasma en la entrega de guardia. Dado que puede ser que sea contraria a la idea que tenga el adscrito decano, a lo mejor existe un conflicto, quizá llegue a haber tensiones, y en ese momento el simple hecho de que es interno pueda llevar al adscrito u otros adscritos a no tomar en cuenta el testimonio de que vivió al presenciar la evolución del paciente, y sería una injusticia testimonial, o el testimonio en relación al conocimiento construido a partir de los recursos propios del alumno en una circunstancia en donde por el mismo hecho de ser alumno no tendría que ser reconocida la voz en una estructura de poder jerárquica en la cual así se diera la circunstancia. Por lo tanto, Sanford Goldmer dice que toda persona necesita pertenecer a un espacio de contribución, de creación de normas de creencia mutua. Si a mí el adscrito me dice, muy bien, fíjate que yo pensaba otra cosa, pero tienes toda la razón. En ese momento yo como interno probablemente me sienta muy bien porque estoy siendo aceptado en esa comunidad hermenéutica de los médicos adscritos decanos y mi conocimiento tuvo valor. Caso contrario será si se desestima mi opinión. Por lo tanto, retomando a Michel Foucault, existe una estrecha relación entre el poder, el conocimiento, los sistemas de validación del conocimiento, y regresaremos entonces otra vez a la dimensión de los valores morales. También existe un proceso de validación de ciertos valores morales que puedan ser permitidos o no. Vamos a pensar un poco en aquellas conductas que queremos corregir del entorno hospitalario adverso, en donde existe abuso, hostigamiento y maltrato por tradición. Si no se hace una ruptura
entre estos sistemas de validación en los cuales se sugiere que es necesario para el proceso de transición del alumno, entonces probablemente nos va a ser muy difícil cambiar esos ambientes hostiles para el aprendizaje. Por lo tanto, ¿aspiramos a qué? Como docentes, no podemos garantizar los espacios ideales en el entorno clínico, en el campo. Vamos a tener que trabajar en que ese alumno pueda desarrollar aquellas capacidades básicas para poder no dar por hecho, para tener esta capacidad inquisitiva constante, para poder analizar ese entorno moral valorativo, para poder entender las distintas circunstancias y poder tomar de forma estratégica decisiones que le ayuden no solamente a poder avanzar en su formación, sino incluso desde dentro poder emprender una transformación. Por eso, tomando otro concepto, que sería la disposición, a diferencia de la competencia, que sería esa circunstancia inicial que me va a permitir realizar un movimiento hacia una acción o hacia un proceso. Y por lo tanto, retomando otra vez a Emmerich, vamos a hablar de disposiciones. Emmerich habla de una disposición básica que tiene que tener el alumno de medicina, de aventurarse, preguntar y cuestionar de forma profunda y extensa, mantener siempre la curiosidad intelectual, buscar clarificar el entendimiento, plantear y actuar de forma estratégica y ser intelectualmente cuidadoso, buscar y analizar los fundamentos racionales y ser metacognitivo. Implica, y aquí yo le añado, el ejercicio virtuoso de la libertad, esa disposición para la responsabilidad, para la preocupación por el otro, que es la esencia del actuar ético, y el pensamiento socialmente centrado. Regresando entonces al docente, que puede contribuir al desarrollo de competencias centradas en un profesionalismo humanista, entendiendo esta dimensión de humanismo desde la idea del alumno que entiende al otro y a los otros como semejantes a él, por lo que estos se van a asumir en el centro de su preocupación, que va a manifestar una vocación socialmente centrada y transformadora, que promueva el respeto a los derechos humanos del paciente, de los usuarios de los servicios de salud, del personal en formación y de los miembros del equipo multidisciplinario de la salud. En una dimensión ya dirigida a la ética profesional y a la bioética, que nos ayuda el docente a desarrollar capacidades para que el alumno ejerza de forma ética la agencia moral. Esto implicaría que sostenga una búsqueda crítica y constante del propio perfeccionamiento, que actúe con prudencia mediante la búsqueda constante del justo medio, y ahí retomamos a Aristóteles, que manifieste amor por el conocimiento y el ejercicio de su libertad en un ejercicio profesional con responsabilidad y, ya dijimos, comprometido con la sociedad. Que cuente en lo general con capacidades para el análisis bioético en la toma de decisiones, que sí implica conocimientos teóricos y sí implica aprender a utilizarlos durante la práctica clínica, la propia docencia y el proceso de investigación. Por lo tanto, también hablaríamos de un desarrollo de competencias como virtudes, en el cual el alumno desarrollaría una identidad que conjuga valores de la institución educativa, el de la cual se desarrolla, con los de la institución de salud. Valores centrados en la responsabilidad, la solidaridad, la justicia, el respeto a la dignidad de las personas y en la protección de su vulnerabilidad. Aquí cabe mencionar que tenemos una gran diversidad de escuelas y facultades de medicina con visiones específicas en torno a los valores. Y yo estoy convencida de que es posible establecer algunas visiones comunes que por lo tanto tendrán que ser en el terreno de la laicidad, que nos permitan trabajar como instituciones educativas y en el caso de la experiencia propia desde la institución de salud, la posibilidad de acompañar al alumno desde la definición también de competencias docentes para el apoyo en este desarrollo de estas capacidades, competencias y disposiciones éticas. Por lo tanto, el paciente debe de ser puesto en el centro, así como los pares,
tenemos que tener la capacidad de desarrollar en el alumno esa preocupación de la dimensión social, entendiendo la dimensión cultural, la dimensión ética y también, desde luego, el pensamiento clínico desde la dimensión biológica y fisiopatológica como un mismo proceso y aplicándose en todo momento. Si hablamos entonces en el docente como alguien que puede contribuir fuertemente a una formación bioética de agentes de cambio, hablaríamos entonces de que ese agente de cambio tendría que ser alguien que promueva su propia gestión del aprendizaje a favor de la mejora continua, ahora de la calidad de la atención, de la seguridad del paciente, desde una voluntariedad humanista y socialmente centrada, y que implica entonces, retomando un modelo de Child-John, la competencia, la experiencia previa que se pueda tener, la capacidad de receptividad, que nos pueda ayudar a la capacidad del aprendizaje, y un aprendizaje colectivo en un contexto de equipos multidisciplinarios, que es la realidad del día a día del ejercicio clínico. Hablamos de agentes de cambio que van a poder tener una posibilidad de intención de aprender, que puedan organizar o gestionar su propio proceso del aprendizaje, que implica la creación de conocimiento nuevo, que implica la transformación del nuevo conocimiento en recursos de valor para la mejora así de la atención. Esto implica también, y utilizando esta palabra, no necesariamente la que más me agrada, pero de intraemprendimiento e innovación, al servicio de los objetivos de la transformación. ¿Y esa transformación hacia dónde? Hacia la mejora continua. Esto implica entonces la base de todo, este ejercicio de la ética como una capacidad racional. Y bueno, parece una tarea compleja, pero es una tarea posible, y esto a través del docente. Yo quiero que ustedes, si pueden reflexionar en lo que nos está sucediendo en este momento, cómo entramos a una crisis no esperada, a lo mejor sin este elemento que en inglés le llaman el preparedness, esa capacidad de respuesta inmediata con algo ya estructurado, la capacidad de resiliencia que hemos tenido como instituciones educativas y de salud con los costos probablemente relacionados también en los errores y en el aprendizaje, pero en este escenario el papel del docente como ese eje articulador que pueda brindar estructura y que nos permita transitar por escenarios no solamente complejos, sino también muy adversos, no solo para el aprendizaje, sino también en circunstancias extremas de vida. Estos escenarios que estamos viendo el día de hoy tienen una profunda implicación bioética. Se requiere que los alumnos puedan desarrollar y sentir que puedan tener el apoyo en relación al entendimiento desde estas dimensiones. Va a implicar un aprendizaje en contextos de incertidumbre, de una percepción que tenemos de urgencia continua, en donde hay una menor disponibilidad de tiempo, de recursos de los docentes, responsabilidades y roles que van cambiando. En un momento soy alumno, en otro momento me llaman para por vocación apoyar en un proceso de atención de riesgo. La salud mental, entonces, tiene que ser un elemento altamente cuidado de docentes y de alumnos, en un contexto donde por naturaleza vamos a tener ansiedad, puede haber depresión, situaciones extremas, muerte y dificultad para la resolución de duelos. La dificultad para mantener la implementación usual de los programas de estudio no debe de ser una barrera para poder continuar ese acompañamiento como docente y aprovechar en ese entorno de adversidad la capacidad que tenemos de guiar la mirada, de poder estructurar ese análisis, de poder construir conocimiento a partir de esa dimensión de la posibilidad de análisis ético, de ese quehacer que hacemos en circunstancias extremas. Implica entonces la capacidad de tener una disposición ética como una herramienta para enfrentar entornos formativos adversos, que nos puede servir para entender aquello que parece en cierto momento imposible de entender, que nos permita tornar esa circunstancia adversa en conocimiento. Y bueno, ¿cuáles son los escenarios en relación a la bioética que estamos observando, de los cuales se tiene que derivar la reflexión, el análisis y el aprendizaje con los alumnos? Pues tenemos distintas creencias, sabemos, sobre la muerte, el proceso de salud, enfermedad, la propia enfermedad,
que llevan a problemas valorativos. Tenemos escasísimos recursos ante demandas inmensas de atención que implican temas de justicia distributiva. Tenemos temas relacionados con la responsabilidad en tomas de decisiones, en el uso de la información, circunstancias que van a condicionar de forma importante la autonomía de los pacientes, de la familia, del propio médico, circunstancias en las que hay que balancear la posibilidad de hacer daño y la posibilidad de hacer un beneficio, una circunstancia de extrema vulnerabilidad en donde hay una relación médico-paciente que a veces pareciera rota por la necesidad del aislamiento, por la incapacidad de mantener la adecuada comunicación como usualmente se intenta hacer, circunstancias que tienen que ver con el desbordamiento en la atención que lleva a la necesidad de no olvidar que cada persona es fin en sí misma y nunca es medio, esa dimensión de dignidad, incluyendo pacientes, incluyendo familiares, incluyendo personal de salud. Y finalmente, pues la idea de la responsabilidad, que tiene que ver también con esta dimensión de la responsabilidad de cada persona como población y la responsabilidad que tenemos como Estado y como instituciones. Yo estoy convencida que el sistematizar la experiencia nos permite la innovación, nos permite dirigir esa innovación a la resiliencia y probablemente salir fortalecidos, y en esto el eje desde la bioética debe de ser fortalecido. Nuevamente es necesario el rol del docente, acompañado por la institución educativa y las instituciones de salud, para mantener esa posibilidad de comunicación, de acompañamiento, de retroalimentación y de flexibilidad. Finalmente me quedo con este recuerdo de esta frase de Henry Brooks, que dice que el profesor es eterno, dado que nunca vamos a saber hasta dónde nuestra influencia, buena o mala, se detenga. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, Carolina. Vamos a pasar al espacio de preguntas, que hay varias que te quieren hacer. Varios de los que están aquí presentes ya nos las mandaron al chat, y Janet Real, la doctora Janet Real y la doctora Grisel Uribe nos van a hacer favor de platicártelas de acuerdo con lo que ellas obtuvieron de las redes sociales y del mismo chat que tenemos aquí. Muchísimas gracias. Doctora Carolina, fue un gusto escucharla. La verdad es que su ponencia la comentaron que fue muy interesante, muy completa, muy didáctica, cosa que le agradecemos muchísimo. También da mucho gusto tener profesores que estén tan interesados en este tema y que podamos tocarlo en estas circunstancias de pandemia. Es algo súper relevante. Le comento también que entre los asistentes tuvimos 175 asistentes y tenemos compañeros que vienen de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, del ISSSTE, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, del Centro Médico, del Hospital de Tacuba. Tenemos asistentes desde Mérida, de Yucatán, de Ecuador, y eso también es relevante porque es un tema que nos importa a todos y llegó hasta muchos lugares. Entre los comentarios y las preguntas que nos están comentando, me gustaría hacerle 3 preguntas para aprovechar también el tiempo que nos queda. La doctora Nora Castro nos comenta desde YouTube, ¿cómo pueden medirse las MEDAPROCs en las competencias relacionadas con la bioética en los estudiantes? Es decir, ¿cómo las evaluamos? También, ¿cómo puede hacer que los alumnos tengan un conocimiento ético y humanista cuando en el plan de médico 2010 solamente pueden ser revisadas en una asignatura optativa? ¿Y cómo se puede generar este pensamiento humanista cuando es una carrera muy competitiva, jerárquica y que se mantiene por generaciones? Muchas gracias. Bueno, en la primera, yo espero que pronto podamos tener alguna sesión directamente de la experiencia que tiene la UNAM, la valiosísima experiencia que tienen con las MEDAPROC. Lo que yo solamente podría decir es que entendiendo que son formas en las cuales yo puedo ir midiendo o atestiguando el avance del alumno, la capacidad o posibilidad que tiene de ejercer una actividad específica
solo o bajo distintos niveles de acompañamiento o asesoría. Yo creo que esto es perfectamente aplicable en relación a la ética. Si yo estoy teniendo, por ejemplo, que dar una mala noticia, ¿qué es lo que pasa usualmente? Bueno, nos pasó, no sé, a ustedes, estás en tu primera guardia, sale el primer fallecimiento, a quien le dan la indicación para hacer el certificado de defunción y en ocasiones lo mandan a ir a avisarle al familiar, probablemente al que tiene menos tiempo de expertise y menos posibilidades a lo mejor de poder ejercer esta acción de comunicar de una forma adecuada en una circunstancia así de delicada, entendiendo la circunstancia del otro en su duelo, la noticia de que el paciente ha fallecido si no es acompañado. Entonces yo creo que este modelo que perfectamente tiene desarrollada la Facultad de Medicina puede ser implementable en las competencias éticas de la misma manera en la cual nosotros tenemos que ir definiendo cuáles son esos niveles de avance para que yo como docente pueda ir soltando y trabajando para que puedan ejercer ciertas actividades. El proceso reflexivo como tal, pues se puede hacer en un espacio aparte, pero en el caso del actuar o de las actividades prácticas en donde se demuestran o desarrollan esas competencias éticas, tiene que tener el mismo cuidado que si yo estuviera soltando la mano o estuviera viendo que avance en una cirugía un interno o un residente de cirugía. Tenemos nosotros que desarrollar esos instrumentos de evaluación que a la fecha creo que no tenemos totalmente desarrollados, y esa es una invitación a todos nosotros a que podamos ir trabajándolos y definiéndolos. La segunda pregunta, si me la recuerda, por favor. Okay. Grisel. Sí, doctor. Nos pregunta el doctor Octavio Sierra qué posibilidades o cuáles serían las situaciones para cuando están tanto profesores y los... Es que no puede ser. En un mismo hospital y llegan residentes de otros hospitales, ¿cómo manejar con ellos los mismos? Se corta un poco, sí, pero... No, es que esto le pasa a Grisel de tiro por sí, viaje. Pero ya entendí un poco la pregunta, entiendo, a ver si el doctor Sierra está de acuerdo. Entonces, la preocupación sería, o la pregunta, ¿qué sucede cuando tenemos nosotros residentes rotantes que vienen de otros hospitales, entiendo, y que ingresan a una circunstancia, escenario clínico, comunidad hermenéutica diferentes, ¿no? Donde hay una forma, un hábitus distinto? Probablemente aquí el elemento sea antes de ingresar a cualquiera de estos escenarios, y en ese sentido, esta parte de la formación básica bioética, tenga las horas que tenga, tendría que brindarnos de esas herramientas comunes para que independientemente del escenario en el que yo esté, yo pueda ingresar esa capacidad de entender que es un escenario necesariamente complejo, como es cualquier organización hospitalaria, en donde va a haber una convergencia de personas con ideas sobre la práctica médica, la docencia, la propia residencia, con valores diferentes, y que en esa diversidad va a haber tensiones. Que yo tengo que tener muy claros cuáles son esos elementos que desde mi universidad se están marcando como fundamentales. Aquellos de la institución, no llego a cualquier institución a ciegas, yo debería de saber qué pasa en el GEA diferente que en el HGZ30, qué pasa diferente en nutrición que en el ABC, en relación a los elementos que constituyen esa razón de ser de cada institución. Tenemos generales que a lo mejor compartimos, pero también hay circunstancias distintas de cada una. Entonces yo voy a tener que saber leer desde mi visión antropológica, desde mi visión ética, conociendo la historia, y por eso tenemos estos elementos al inicio de la carrera como cimientos, son mis herramientas. A lo largo de la carrera, y yo como docente de cualquier hospital, tendría que tener la capacidad, como parte de mi responsabilidad de dar seguimiento a ese desarrollo curricular, de esa implementación, tendría yo que tener competencias genéricas de docente para ayudarle a que independientemente del escenario complejo o adverso, se puedan trabajar y desarrollar. Esa sería mi opinión. Ok, doctora.
El doctor José Luis Calleja pregunta, ¿cuál es su opinión o experiencia del uso de las para el desarrollo de competencias? Del uso, me faltó la última frase. Para el en relación con la simulación. Ok, se me cortó la mitad la pregunta, pero entiendo que de cómo podemos nosotros usar la simulación para el desarrollo de competencias éticas. Bueno, pues existe la posibilidad, tengo una experiencia muy bonita del año pasado en donde trabajamos algunos elementos que tenían que ver con equidad, con la idea de diversidad, de no discriminación, en donde hicimos una simulación de un escenario en el cual se dan estos elementos que usualmente vemos en el escenario de la práctica, en donde existe discriminación, en donde existen elementos a lo mejor de inadecuados de coerción en un entorno de conflicto, en donde vamos a poder hacer un análisis bioético de ese escenario en el cual entramos. Armamos un escenario en el cual es el hospital, tenemos un alumno de la diversidad, con diversidad en su preferencia de género, y existe una discriminación por parte del paciente, un apoyo por parte del médico sobre esa discriminación, y están los alumnos en el escenario de alta fidelidad participando del. Son elementos muy generales al inicio, pero se les indica que ellos tienen que actuar como si estuvieran en su pase de visita. Después de eso nos vamos al feedback y hacemos un análisis del observado a través de la videograbación en torno a qué elementos del propio actuar, qué elementos del actuar del médico, del paciente, y cómo se resolvió o cómo pudieron haber intervenido, ¿no? Llevaron a que se lesionaran elementos de la dignidad de las personas en el ejercicio de su libertad y en circunstancias de vulnerabilidad. Entonces, se requiere de la posibilidad de hacer uso de estos escenarios que no necesitan tecnología alta para poder hacer simulaciones de circunstancias que puedan ser analizables. Entonces, creo que por ahí a lo mejor iría un poco mi respuesta. Ahora tenemos muchos escenarios de simulación que pueden ser digitalizables, a espacios virtuales en donde se pueden tener casos o escenas o circunstancias en donde haya que tomar decisiones, pero no es necesario tener toda la tecnología para plantear escenarios controlados que me permitan poner al alumno en la circunstancia del aprendizaje y poder después tener esta posibilidad de retroalimentación en espacios seguros. Ok, doctora. La doctora de la Garza, ¿qué opina usted del casuismo de Diego Gracia y si es mejor contra el principalismo? Bueno, en realidad Diego Gracia como tal no lo definiría yo como casuista, pero ¿qué es lo que hace? Diego Gracia permite resolver ciertos conflictos cuando varios principios se enfrentan entre sí. Una de las grandes críticas al principalismo, que parte de la idea kantiana de que con principios universales absolutos se puedan resolver muchos de los problemas bioéticos. En este caso, si enfrentáramos, por ejemplo, a la autonomía con la beneficencia, tendríamos algún problema si creemos que algo es bueno para el paciente, pero que tenemos que pasar por su autonomía para ayudarlo a que se ayude. En este caso, ¿qué es lo que hace Diego Gracia? Plantea principios de primera y segunda categoría, en donde pone que lo primero es no dañar y actuar de forma justa. Y para poder después hablar de beneficio, yo tengo primero que entender que lo justo es que valore la perspectiva de beneficio del otro en un balance de riesgos y de beneficios, en donde la idea que yo tengo de beneficio para el otro no llegue a lesionarlo, y por eso es no maleficencia y actuar siempre con justicia. En un segundo nivel estaría la autonomía y la beneficencia. Entonces, básicamente de lo que nos habla Diego Gracia es de la capacidad de poner principios de primera y segunda categoría, y bueno, esto deriva de que Diego hace su experiencia de bioeticista es médica. Entonces, en la realidad, estos principios no son suficientes. No podemos actuar bajo principios si no entendemos el contexto, la circunstancia específica. Ok, doctora, el doctor César Botello, ¿cómo impacta en la bioética y en los principios bioéticos el dilema del profesor ante el alumno?
El dilema, ¿cuál sería? Porque ahí nos faltaría parte de la pregunta. O sea, el profesor frente al alumno en relación a qué cosa podría ser en relación a una relación de poder, en relación a su responsabilidad. ¿Cuál sería? Ahí nos falta un poquito. Porque aquí lo menciona en los principios de bioética. Yo creo que dilemas también del cómo mencionaba usted, dar las malas, cuando maneja uno los diagnósticos y cómo saber enfrentarse a ellos. Bueno, yo pondría, por ejemplo, otro tema grande de bioética tiene que ver con conflictos de interés. Entonces, por un lado, yo soy médico que atiende a un paciente y cuya prioridad por la cual yo estoy contratada y por la cual el paciente puso en mis manos su salud es que lo atienda. Y sin embargo, también tengo a un alumno que requiere de una curva de aprendizaje de la cual yo me voy a hacer responsable mayormente al inicio cuando tiene menos experiencia y siempre hay un riesgo de error. Entonces, a menor experiencia y menor tutelaje, va a haber mayor posibilidad de hacer daño al paciente, a su familia, en el contexto de esta curva de aprendizaje. Entonces, una de las cosas que en otras pláticas hablábamos es que la sociedad ha aceptado pagar un costo de riesgo en los procesos de formación, no solamente en la médica, vamos a pensar en pilotos de avión, vamos a pensar en otros trabajadores con alta responsabilidad y con profesiones de alto riesgo. Entonces, en este caso, el rol del docente, que a veces se tiene que ver subordinado al rol del médico. Y una última pregunta, doctora. ¿Cómo consideran ustedes que serían las repercusiones en la formación académica, sobre todo de esta generación que ha cambiado drásticamente en la práctica ante el paciente, la doctora Beatriz? Bueno, pues hay muchos cambios que habría que definir cuáles, ¿no? Pero definitivamente nosotros tenemos que entender, así como las capacidades que se piden de entender la diversidad, los cambios, el contexto social, cultural, antropológico del paciente, lo mismo con nosotros mismos y con las generaciones cambiantes. Hay necesidades, mi opinión es que tendremos que centrarnos en la persona alumno, en su contexto generacional, social, cultural, entender nuestro propio contexto como docentes, social, cultural, y en ese sentido, el tender un puente de entendimiento, porque finalmente nuestro trabajo es, a partir de esas necesidades centradas en el alumno, contribuir a que avance, a que se mejore el currículum, a que las estrategias educativas evolucionen, y qué mejor que esos retos que nos plantean las generaciones con diversas necesidades. Ahora, la problemática, entiendo, en relación a las responsabilidades del alumno y las circunstancias a lo mejor de preocupación en relación a la posibilidad de no desarrollar estas competencias éticas y de la gran necesidad que tenemos nosotros de enfatizarlas como un elemento central en el contexto de su relación con el paciente y en el escenario clínico. Entonces, había una discusión no hace mucho sobre el tema de la disciplina y la responsabilidad, ¿no? ¿Qué quiere decir eso de disciplina? En una circunstancia que sea heterónoma o en una circunstancia en donde se imponen reglamentos, probablemente cuando yo deje de observar o si no hago una coerción suficiente, si no se adopta como propio, probablemente se deje de hacer. Y eso no solo con alumnos, ¿eh? Cualquier directivo no me podrá mentir, ¿no? No es lo mismo traer los valores de la institución en el gafete a que sin traerlos en el gafete yo asuma y entienda que pertenezco a un grupo, a una institución y adopto esos valores. Entonces, mi respuesta sería que tenemos retos grandes, que uno muy grande a lo mejor tiene que ver con esa capacidad de generar competencias virtuosas que generen desde dentro del alumno esa responsabilidad sin dejar de entender la necesidad de la existencia de la disciplina. Gracias, doctora Carolina. La doctora Janet le va a hacer otras preguntas. Y regreso a la que le había comentado de la doctora Marisabel Velázquez López, de cómo se pueden generar ese pensamiento humanista cuando es una carrera muy competitiva, jerárquica y que se mantiene por generaciones.
Pues nuevamente, ¿se acuerdan de ese esquema en el que veíamos que entra el alumno? Vamos a venir que viene de nuestros ciclos básicos, donde acaban de ver bioética, historia, antropología, y de pronto llegan al hospital y no hay ni siquiera tiempo de pensar en ello, y entran a una estructura jerárquica en donde existen ambientes diferentes. Bueno, si ese alumno antes tiene la capacidad de entender que existe una organización con un comportamiento específico, no dar por hecho que ese es necesariamente el más óptimo, que no necesariamente es lo que él tiene que reproducir posteriormente, porque es un ente autónomo con capacidad crítica de transformación, con responsabilidad social, que tiene claros cuáles son los objetivos de su proceso de formación, probablemente nos ayude a romper esa cadena de reproducción del comportamiento que a lo mejor desearíamos modificar en ese contexto de la organización. También la doctora Esmeralda Alvarado, ¿cuál sería la estrategia para atender grupos muy numerosos de entre 40 y 60 alumnos en línea y que también se pudieran favorecer este tipo de competencias? Sí, fíjense, definitivamente yo creo que grupos muy amplios, a menos de que sea únicamente para poder tener cercanía con ciertos elementos de teoría, se tendría que usar estos mismos escenarios de videoconferencia para hacer actividades que entre ellos puedan realizar. Yo he llegado a utilizar el mismo Zoom o este mismo programa para poder organizar entre representantes de grupos menores que trabajan previamente entre ellos, que también pueden usar la misma tecnología, y el espacio de aula general será como si estuviéramos nosotros con nuestro representante del equipo, que nos va a ayudar a trabajar el punto de vista del grupo, ¿no? Sí, definitivamente no es la educación utilizando tecnologías a distancia a través de videoconferencia, no necesariamente nos ayuda a desarrollar todo, ¿no? Insisto que tiene que ser práctica. Pues hay más preguntas por acá, pero no sé, doctor, si me puedo dar otra pregunta más. Sí, un par de preguntas más, Janet. Ok. La doctora, te digo el nombre. La cuestión con la bioética en el currículum académico es que una competencia transversal la debemos insertar en estrategias de enseñanza-aprendizaje y en todas las materias es difícil generar un espacio curricular. ¿Cuál sería como su consideración para tenerla siempre de manera transversal en la currícula? Fíjense que alguna vez nos ofrecieron el reto de hacer reactivos para exámenes de opción múltiple, en donde era la posibilidad de integrar distintos elementos a partir de un solo caso para poder hacer un abordaje diverso. Créanme que fue muy difícil y bueno, yo creo que tenemos un poco errado la idea de insertar el elemento como la materia con las horas en el momento específico del currículum. Si son competencias transversales, tendríamos nosotros que saber que en cualquier escenario, en cualquier momento, estamos siempre pensando que aquí tenemos al elemento de la ética, entendiéndola como esta capacidad racional crítica, centrada en la preocupación por el otro y que va a estar constantemente analizando distintas circunstancias, que van desde mi actuar en relación al otro en el aula, en una materia que no es la bioética, hasta la forma en la que yo me desempeño en el quirófano en relación a mis compañeros, al paciente que está sedado, que no puede opinar, ¿no? Aunque la materia sea cirugía. Entonces, creo que el error grave es querer equivaler a horas y querer equivaler a temas el desarrollo de competencias transversales. Y la segunda cosa sería, si no trabajamos con nuestros docentes, difícilmente tendremos ese elemento fundamental para que en esos escenarios diversos, clínicos o de investigación o de otra índole, se pueda hacer realidad las excelentes propuestas que se han desarrollado en cuanto a las competencias transversales. Muy bien. Tenemos a la doctora María Beatriz, que nos comenta, ¿de qué magnitud consideran ustedes que serán las repercusiones en la formación académica, sobre todo de esta generación que tuvo este drástico cambio entre la práctica con el paciente a volverse básicamente virtual?
Esto yo a lo mejor lo orientaría más a nuestros ciclos preclínicos o hasta los ciclos clínicos, porque definitivamente la otra dimensión son aquellos que de forma intensa ahorita se están enfrentando al ejercicio profesional con recursos a lo mejor todavía no completados y aprendiendo a partir de la crisis, ¿no? En los escenarios de cambio del aula a la educación a distancia, yo veo también que se han podido generar innovaciones. Hay diversos reportes también de experiencias muy ricas que yo creo que se tienen que escribir y compartir, de cómo es que nos hemos tenido que salir de la caja de cómo utilizamos las herramientas tecnológicas que tenemos. Efectivamente, para un trabajo en bioética, yo no puedo tener un grupo de 40 alumnos viendo un PowerPoint nada más y considerar que con eso doy por hecho que se hizo. Entonces, creo que por un lado, a lo mejor se cambiarán algunas cosas, pero profundamente creo que vamos a salir de aquí con innovaciones. Ya, doctor. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Muy bien, Carolina. Mira, yo creo que es la verdad muy enriquecedor oírte, a pesar de todos los conflictos que tuvimos para la continuidad, pero eso se puede remediar y además creo que el sabor que queda al final es muy bueno. Yo creo que varias de las preguntas muestran una inquietud que tenemos todos, porque los que somos profesores de profesores encontramos una dificultad muy grande para hacer esta profesionalización docente, abarcando estos temas, porque yo sí coincido con todo lo que tú has comentado en el sentido de que no se puede tasar esto con horas y con créditos así nada más por el tipo de asignatura que se trate. Esto debe ser un hilo conductor que tiene que insertarse en todo el trayecto de la formación. Sin embargo, creo que efectivamente los medios que se utilizan para esto, creo que eso es lo que pues, hace que tenga el impacto, la repercusión que buscamos. Yo creo que te vamos a proponer que hagamos un diseño como esto que haces con los escenarios clínicos y las situaciones de dilema ético que se pueden presentar. Yo creo que en el plano de la actividad docente también encontramos una serie de pues, situaciones que vale la pena analizar y que muy probablemente planteándolo así como algo más vivencial, como casi un sociodrama, yo creo que se podría obtener un mejor resultado que la simple revisión, como dices tú, de unas diapositivas y memorizar ahí las frases célebres de algunos otros, ¿no? Por supuesto. Pues a ver, no sé qué piensas de esto. Bueno, totalmente de acuerdo, porque la experiencia vivida de cada docente o de los alumnos es la materia prima con la cual se puede trabajar el dar sentido o dar significado a los elementos que se quieren desarrollar. Yo creo que de lo que yo he podido ver en la presente crisis y revisar de lo que se está publicando o comunicando en otros lados, son narrativas, son las experiencias vividas que llevan a que, aunque no sea el metaanálisis y el artículo que se pueda implementar con una pertinencia estadística, el simple hecho de una narrativa de la cual se identifique el otro nos puede ayudar a sacar muchísimas cosas en relación a discusión, en relación a no solamente quedarse en la discusión, sino también en la implementación. Entonces, independientemente del escenario, si es en la clínica, si es el escenario de la vivencia de ese alumno que cambió su contexto completo y está trabajando para adaptarse a la educación a distancia, esa narrativa y vivencia del propio proceso tendría que ser incluida como materia de objeto de estudio de esa capacidad ética. Pues muchas gracias, Carolina. Quiero decirte que en el chat hay, empezando por el doctor Octavio Sierra, que quería darte las gracias así en vivo y a todo color, pero pues, las reglas del juego luego no lo permiten por la cosa de las cámaras, pero nos han escrito en el chat que te agradecen mucho
las respuestas que has dado a los comentarios que pues, te han pedido, ¿no? que hagas, las preguntas que te han hecho, y te felicitan por tu presentación. Les ha agradado mucho. Quieren la grabación, hay que decirles que sí se grabó y que la van a tener a disposición tanto en la página de la academia, como también está en las redes, y ya veremos cómo subsanamos la primera parte, que tal vez el audio no fue lo suficiente, pero yo creo que tú nos puedes ayudar con eso. Con gusto. Por la voluntad que siempre has tenido en estas cosas. Te agradecemos mucho el que nos hayas compartido tu conocimiento y todas las sugerencias que nos has hecho, y espero que en un futuro nos podamos volver a reunir en una sesión como esta, ¿no? Te agradecemos, Carolina, muchas felicidades por tu presentación. Y bueno, les comento a los demás que les pido una gran disculpa por los problemas técnicos que tenemos, pero pues a veces son imponderables que no escapan un poco a nuestras planeaciones, pero esto no debe ser un objeto de merma del aprendizaje. Vemos cómo lo subsanamos. Sin embargo, bueno, les pido una disculpa por el tropiezo que tuvimos. Quiero decirles que la próxima reunión la vamos a tener en un par de semanas, para el día 30. Vamos ahora a tratar un asunto ya de índole de salud, porque consideramos que son de los aspectos, así como hemos destacado todo esto de la parte del profesionalismo, toda la parte bioética, en el sentido de que los docentes tienen que involucrarse más en este proceso educativo de estos problemas en particular. Lo mismo pasa con algunos problemas de salud que los mencionamos, los discutimos, les hacemos notar, pero hacemos poco porque esto se reduzca. Entonces vamos a hablar de sobrepeso y obesidad con un enfoque educativo por parte de los docentes, es decir, a ellos vamos a dirigir el enfoque de la plática, y esto va a ocurrir para el día 30. Y después, en agosto, a mediados de agosto, vamos a platicar un poco de los criterios que debe sugerirse a los estudiantes y a los médicos en general para seleccionar las herramientas, los famosas TICs, y la información que recibimos que en aludes literalmente de los diferentes problemas. Así es que tenemos estas 2 sesiones en puerta, estaremos haciéndoles llegar la información precisa en su momento, y les agradecemos su presencia. Le agradecemos a la doctora Janet Real y a la doctora Grisel Uribe su colaboración con pues preguntas que se transmitieron, y aunque no se ven porque son los del trabajo que siempre no se nota, pero tenemos a unos técnicos, los hermanos Espíndola, que nos ayudan a tratar de subsanar los problemas que se presentan. Muchas gracias a todos, tengan muy buena noche y nos vemos en 15 días, el día 30. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.